Imaginemos que yo quiero construir algún aparato, cualquier máquina, y yo necesito un resorte en efecto, y miro a ver si esto me sirve. Resorte sí es, pero es demasiado blando. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, que soporte el peso de una persona, obviamente este resorte no sería. Entonces comienzo a mirar otras opciones. Esto también es un resorte, y en efecto es muchísimo más duro, mucho más resistente, por lo tanto ya me estoy acercando. Pero aún sigue siendo blando. Pruebo con otros resortes. Me doy cuenta de que el hecho de que sea más grande no necesariamente significa que es más resistente, porque vemos que es bastante blando. Entonces, ¿cómo hago yo para saber el resorte que necesito? Bueno, pues entonces vamos a recurrir a pruebas, a ensayos. Por ejemplo, yo podría coger un peso de un valor conocido, como este, por ejemplo, esto es de 100 gramos, es para calibrar balanzas. Puedo coger cosas más pesadas y ver la forma en que podría atárselo al resorte para probar. Podría hacer que esto cayera en gravedad simplemente, o sea, por simple acción del peso, que estirara el resorte y ver cuánto puede soportar. ¿Y yo qué tendría que medir? Pues el alargamiento del resorte. En efecto, si esta es la longitud inicial de mi resorte, entre más peso le ponga yo, pues más va a jalar y más va a deformarse entonces. O al revés, más se va a comprimir si es que es el caso. Por ejemplo, yo podría poner un peso sobre este resorte y ver cuánto lo comprime. Es decir, qué longitud se redujo. O sea que tenemos una relación con la longitud que se reduce el resorte. Bien, entonces vamos a decir que esa resistencia, esa dureza, esa dificultad de aplastar o de estirar el resorte, le vamos a llamar el coeficiente de elasticidad, K, el coeficiente de elasticidad del resorte, K minúscula. Y a esa distancia, a ese cambio de longitud, pues como es un cambio, le vamos a llamar delta. Delta X, pues porque es de longitud. Y ahí aplicaremos la ley de Hooke de los resortes. En efecto, la ley de Hooke de los resortes, pues se relaciona las dos variables. Qué tan duro es y qué tanto se puede comprimir al aplicarle una fuerza. Esto que estamos hablando no solamente aplica a resortes, es decir, a cosas que tengan esa forma, sino a cualquier otro material elástico, o materiales como este, el caucho de una cauchera. Entonces yo podría también medir, porque me doy cuenta de que ocurre lo mismo con el resorte. Entre más lo estiro, más fuerza tengo que hacer, y por lo tanto vuelvo a tener la relación. ¿Qué tan resistente es? O sea, K, cuánto lo he estirado, y eso en relación con la fuerza que yo tengo que aplicar entonces, o si yo prefiero pues con la fuerza que necesito lograr con ese material. Entonces a esto le vamos a llamar elasticidad, y aplica a cualquier material sólido que veamos que tiene un poco de elasticidad, pero en realidad también aplica a cualquier otro material que sea sólido. Por ejemplo, también esto, aunque sea muy extraño, esto que se ve tan rígido, también tiene su poquito de elasticidad de todas maneras. ¿Por qué? Porque es sólido. A esto le vamos a llamar entonces una prueba, un ensayo de tracción, si es que lo decimos hablando como decíamos. Y ahora vamos a suponer que en vez de que sea un resorte, más bien sea otro pedazo de material, por ejemplo, que fuera un caucho, como el de la cauchera que veíamos, pero también podría ser incluso cualquier otro trozo de material. Podría ser incluso un trozo de madera o de, en este caso, MDF, o de plástico o de metal. Y si yo le aplico la fuerza suficientemente alta, podría estar estirando estos materiales igual que lo estoy haciendo con el resorte, solo que pues con fuerzas de valores muchísimo más altos. Pero sería lo mismo. Entonces, para poder probar la resistencia de un material a ser estirado elásticamente, pues entonces hacemos esa prueba de ensayos. Entonces, vamos a tomar un área, a considerar que tenemos un área ya conocida, y le vamos a aplicar fuerzas, valores de fuerzas cada vez más altas para hallar el esfuerzo. Recordamos entonces fuerza dividido entre área. Entonces, como el área es constante, pero la fuerza cada vez es mayor, por lo tanto el esfuerzo también cada vez es mayor. Y veremos cuánto se estira entonces el material. Recordemos entonces la ley de Hooke, que dice que la fuerza que yo le aplico al resorte, o que necesito que el resorte me presente como oposición, es igual al coeficiente elástico del resorte del que estábamos hablando, multiplicado por X, que es el alargamiento. O si usted prefiere, para comprender mejor, si quiere escribir más bien delta X, el cambio de la longitud. Es muy posible que aquí usted vea a veces un menos, porque están siendo correctos en indicar que la fuerza y el alargamiento de pronto están en direcciones opuestas. Depende de si el resorte se está comprimiendo o se está alargando.
En este momento no quiero que nos enredemos con signos, solamente comprendamos el concepto. Por eso me quedaré ahí nomás. Miremos lo que pasa si dividimos la fuerza entre área, el área constante del material. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta de material, entonces le calculo el área transversal, mido el diámetro, hallo el área transversal del material que quiero. Entonces fuerza sobre área sabemos que es el esfuerzo. Entonces yo puedo reemplazar esto por esfuerzo. Y esta parte de acá es posible escribirla en otros términos. El delta X yo lo podría escribir más bien como epsilon, que es la deformación del material. Entonces, mientras que esta ecuación es la ley de Hooke, especialmente para resortes, ahora al escribir más bien sigma y epsilon, estoy generalizando para todos los materiales sólidos. Y K también lo voy a reemplazar más bien por otro término que es la E mayúscula, que es el módulo de elasticidad. Este era el coeficiente de elasticidad del resorte. Este es el módulo de elasticidad en general para cualquier sólido. Entonces más bien reemplazaré esa ecuación, pero vemos que es más o menos lo mismo de todas formas, sigue siendo el mismo concepto, por la ley de Hooke de los sólidos real. Sigma igual E por epsilon. Esfuerzo, módulo de elasticidad, también conocido como módulo de Young, el apellido Young, y la deformación. Esa deformación se mide como una especie de porcentaje. No es exactamente un porcentaje, pero para el caso es una buena aproximación y por lo tanto no tiene unidades. El esfuerzo sabemos que se mide en pascales. Eso quiere decir que el módulo de elasticidad también se mide en pascales para poder completar las unidades. Bien, vamos a ver entonces una deformación de un material en ese concepto, el concepto del esfuerzo y la deformación. Por cierto, estas palabras que estoy utilizando son universales. O sea, cuando uno habla de esfuerzo y deformación, está hablando de exactamente esto que estamos viendo en este video. Voy a tomar entonces una gráfica de esfuerzo-deformación. En el eje de las Y voy a poner sigma, el esfuerzo. En X voy a poner la deformación, epsilon. Voy a tomar mi probeta. La voy a montar en la máquina de ensayos, que va a comenzar a estirarlo con muchas toneladas, unas fuerzas bastante grandes, para poder comenzar a deformar el material. Y esa máquina está conectada a un computador que me va a comenzar a mostrar lo siguiente. Cuando no había ningún esfuerzo, pues no había ninguna deformación. Pero a medida que comienza a aumentar el esfuerzo, comienza a aparecer deformación. Entonces, aumento de esfuerzo, aumento de deformación. Y sigue ocurriendo lo mismo. Suele pasar, o por lo menos de manera general, para comprender el concepto, que al principio hay una recta. En la mayoría de materiales ocurre así. Esa zona de la recta es muy pertinente porque al ser una recta me permite tratar esto como una ecuación de una recta. Pues claro, ya lo habíamos dicho. La recta, ustedes se acuerdan que la ecuación de una recta es y igual mx más b. Y igual mx más b. Bueno, pues voy a reemplazar y por el valor de y aquí, que es sigma. Igual. La pendiente ya vamos a ver qué es. X, aquí en nuestro caso es epsilon. Y B, si ustedes recuerdan, en la ecuación de la recta es el punto que pasa por el eje Y. En este caso pasa por el origen. O sea que aquí B es 0. ¿Y aquí quién queda? Pues ya lo habíamos escrito ahorita. Es el módulo de elasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una recta donde el módulo de elasticidad es la pendiente de la recta. Entonces es muy bueno porque es una ecuación fácil de comprender, de resolver, de entender, de suponer qué va a pasar. Entonces mientras estemos en zona de recta, esa pendiente de esa recta es el módulo de elasticidad, que me dice qué tan resistente es el material. Es un dato muy importante de los materiales. Es uno de los datos que quería conocer del material al hacer esta prueba. Bien, si yo llego a quitar la fuerza que le estoy aplicando en la máquina de ensayos durante el tiempo en que estoy en una recta, lo que va a ocurrir es que el material se devuelve al origen. Es decir, si le quito el esfuerzo, le quité la deformación. Y por lo tanto el material no sufrió, no se dañó, no le pasó nada. Eso no solamente pasa en la prueba de ensayos, pasa todo el tiempo mientras usted está utilizando cualquier producto, cualquier elemento, ¿sí? Por ejemplo, el asiento en el que usted está sentado en este momento, cualquier mueble, cualquier objeto, los componentes de una escalera, por ejemplo, todo se está deformando mientras usted lo utiliza. Pero apenas usted quita la fuerza que lo está deformando, el material se recupera y vuelve a su estado inicial y por lo tanto no sufrió ningún daño. A eso le llamamos elasticidad.
Entonces, por esa razón, a esta zona la va a llamar zona elástica. La zona elástica es cuando estoy en forma de una recta. Pero si en cambio yo sigo subiendo la fuerza, va a llegar un punto en el que de pronto la curva cambia, de repente se comporta de esta forma. Lo que pasó ahí es que ahora sí se va a comenzar a deformar definitivamente. Es decir, ya el material no va a volver a su estado anterior, lastimosamente. A esa deformación, cuando ya quedó un daño permanente, le llamamos deformación plástica, o si usted prefiere, zona plástica. Entonces tengo una zona elástica y una zona plástica. El problema entonces, insisto, es que ya lo dañé. Aunque no se haya roto el material todavía, la probeta todavía sigue existiendo. Al quitar la fuerza ya no vuelve a su estado inicial. Tiene una deformación plástica, una deformación permanente. Hasta que finalmente, si sigo aumentando, se va a terminar por romper. Llamamos ruptura. Pero pues ya no me importa mucho. A mí lo que me importaba era que no llegara a este punto entonces. Eso significa que, aparte del módulo de elasticidad que ya dijimos, el otro dato más importante, y que en la vida real en realidad es el más importante de todos, es dónde está este punto. Eso es lo más importante. El límite donde estamos en la zona elástica. Y por eso pues tiene mucho sentido, se llama el límite elástico, por supuesto. Entonces lo que más nos importa es buscar dónde está el límite elástico. Entonces, yo voy a aumentar esfuerzos en mi máquina de ensayos hasta llegar a ese punto. O sea que aquí este es el valor del que estoy hablando. Este es el límite del que estoy hablando. Tengo que tener ese dato. Obviamente se mide en pascales. Eso es lo que necesitamos saber. Cuando yo ya conozco eso, ya puedo saber si el material me sirve sí o no para lo que yo lo quiero usar a la hora de diseñar un producto, que es de lo que hemos estado hablando en clases, etcétera. En fin, ya veremos entonces la aplicación de conocer el límite elástico. Normalmente ese dato se conoce por bibliografía, o sea, uno ya puede saber más o menos cuál es el límite elástico de un material en el mercado, del hierro, del acero, del aluminio, etcétera. Pero lo mejor es que si uno va a construir muchas cosas y quiere estar seguro de que tiene el dato exacto real de cuál es el límite, lo mejor es coger un poco del material que le llegó, del cargamento que usted va a utilizar y medirlo. Y tomar el material y hacerle pruebas, sacrificar algunos trozos, montarlos en una máquina de ensayos para que le hagan pruebas y poder encontrar y confirmar si el límite elástico sirve para el diseño que usted estaba pensando. Bien. Como estamos hablando de elasticidad, a los materiales sólidos también se les conoce como materiales elásticos. Entonces un material elástico, un material sólido, a la larga viene siendo como casi que un sinónimo. Incluso materiales que sean poco elásticos en apariencia, como un trozo de metal.